Hola, bienvenidos una vez más a nuestro devocional de vida nueva. Y hoy vamos a aprender dos principios acerca de cómo ofrendar correctamente dentro de la iglesia. Esto lo aprenderemos a partir del estudio del texto de 2 de Corintios en el capítulo 8, los versículos 10 al 15. Así que vamos a continuar con el estudio de la palabra en este día. Vamos a leer el pasaje, dice el versículo 10 en adelante. Este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado, ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los más necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera habrá igualdad, como dicen las escrituras. A los que recogieron mucho, nada les sobraba, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Observemos lo que el apóstol Pablo le escribe a los de Corinto, luego de haber citado el ejemplo de los de Macedonia. Les anima en este momento, en esta ocasión. Pablo anima a los hermanos de Corinto a cumplir con su compromiso. Por alguna razón, los de Corinto fueron aplazando el cumplimiento de su compromiso. Resulta que los hermanos de Corinto habían sido los primeros en responder a esa iniciativa que el apóstol Pablo había tenido acerca de enviar una ofrenda para los hermanos de la iglesia en Jerusalén que estaban atravesando por dificultades económicas, estaban pasando necesidades, había pobreza entre ellos. Al parecer, durante el año que había transcurrido, habían llegado unos falsos maestros a la iglesia de Corinto, donde se habían infiltrado y habían primero puesto en duda el apostolado de Pablo, y esto había desanimado a los de Corinto a continuar levantando la ofrenda. Si tú lees la primera carta a los Corintios, te vas a dar cuenta que Pablo les anima y les indica cómo pueden levantar esta ofrenda para la iglesia en Jerusalén. Cada domingo, cuando se reúnan entre ustedes, recojan una ofrenda para que cuando yo vaya no tengan que recoger todo de una, háganlo progresivamente. Y esto lo habían tenido ellos desde un principio, pero lamentablemente ahora se habían desanimado. Al comienzo respondieron con entusiasmo, pero en el corto plazo entonces perdieron el impulso. Sea cual fuera la causa, Pablo les anima a terminar, a completar con su compromiso. El versículo 11 nos deja ver entonces la preocupación de Pablo de que la acción inicial se había suspendido. Ahora, dice el versículo 11, deberían terminar lo que comenzaron, el anhelo que mostraron al compromiso. ¿Ves? También observamos en este pasaje que Pablo hace un llamado a la prudencia. Den en proporción a lo que tienen, dice la parte C del versículo 11. Y el 12 dice, todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Entonces, el principio de la ofrenda no es el valor, sino es la actitud con la que se da. Tampoco debe darse la ofrenda, de acuerdo con lo que Pablo le está indicando a los hermanos, con un ánimo de competencia. ¿Quién puede dar más? ¿Quién quiere dar más? Sino que se haga acorde a la capacidad de cada uno. Otra cosa que observamos en este pasaje es un principio de igualdad.
Pablo resalta que los que reciban la ayuda no se acostumbren a vivir de esas ofrendas de los demás, sino que las aceptarán los de Jerusalén en este momento difícil y otros que después necesiten ayuda. Pero les anima a considerar que los que reciban con entusiasmo, y los que den con entusiasmo de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos. Pablo entonces busca que los de la iglesia en Corinto no se compliquen la vida con este asunto de la ofrenda, que no se vayan a empobrecer o a endeudar simplemente por cumplir el compromiso. Y les recuerda el pasaje de Éxodo 16-18, cuando Pablo dice que cita las escrituras, está citando el Antiguo Testamento, Éxodo 16-18, donde se habla acerca de la recolección del maná. El Señor da instrucciones de cómo recoger el maná. Y dice que recogerán una cantidad en la proporción en que cada uno pueda quedar satisfecho. Un homer, dice en ese texto de Éxodo 16-18, que eran más o menos como 2,5 litros de ese alimento que recogían todos los días y que era un pan que caía del cielo, era un alimento que venía del cielo y que no tenían que hacer más esfuerzo que el que salir y recoger, pero cada uno de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a lo que necesitaba, porque sucedía algo particular. Y era que si alguien recogía de más, quería acumular de más y dejar para el siguiente día, cuando fuera a ver al siguiente día, ese maná estaba lleno de gusanos, había criado gusanos. Entonces, Dios tiene la intención de que cada hombre tenga una parte de las cosas buenas de la vida, representado en el maná, que pueda satisfacer sus necesidades. Pero algunos recogen más que otros. Los que tienen más deberían aprender a compartir con los que tienen menos. Y cuando alguno recoge de más, si no comparte esto, lo que está criando es gusanos, según el principio de Éxodo 16-18. Así que veamos entonces los dos principios que recogemos en esta mañana de este estudio de 2 de Corintios del 8, del 10 al 15. El primero de ellos es: ofrendar es un acto consciente. Cuando se hace de manera voluntaria, espontánea, con entusiasmo y acorde a nuestras capacidades. Esto tiene una ofrenda, mis amados hermanos. Cuando vamos a ofrendar tenemos que hacerlo, 1, de manera voluntaria, 2, de forma espontánea, 3, con entusiasmo y 4, hacerlo acorde a nuestras capacidades. Se usa el corazón, pero se usa la razón y la fe. Esto elimina cualquier capacidad de abuso por parte de los falsos maestros y de los engañadores. Este tema de la ofrenda es un tema que se ha puesto difícil dentro de la iglesia, por cuanto algunos están un poco prevenidos cada vez que se pide una ofrenda en la iglesia, un diezmo en la iglesia, para ayudar a alguien, para contribuir con la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque lamentablemente hemos tenido abusadores de la fe. Falsos maestros que vienen persuadiendo a la gente a traer su dinero y luego se desaparece ese dinero, no se invierte para lo que se había pedido, etcétera, etcétera. Sin embargo, nuestra ofrenda hoy aprendemos que debe ser consciente. Al momento de ofrendar debemos ser coherentes y estar alertas para evitar la manipulación. Dios nos ha dado discernimiento para poder evitar esas manipulaciones. Si tú sabes, si te estás dando cuenta que tus ofrendas no están llegando al lugar que han prometido, que tus ofrendas se están destinando para cosas que no se había prometido, entonces simplemente tienes que revisar si vale la pena sembrar tu semilla en ese campo o lo puedes hacer en otro mejor. Segundo, ofrendar es un acto que glorifica a Dios. Mira, ofrendar ayuda al necesitado en primer lugar. Aumenta la fe de quien recibe. Afirma los lazos de amor y de unidad entre los hermanos. Elimina la codicia y la mezquindad del corazón. Y en quinto lugar, corrige la desigualdad entre nosotros.
¿Ves? Cuando ofrendamos, agradamos al Señor si lo hacemos con estas convicciones profundas. Estamos ayudando al hermano necesitado. Estamos provocando que ellos glorifiquen a Dios, que aumenten su fe. Estamos afirmando nuestros lazos de amor, de compromiso, de unidad entre la iglesia. Estamos eliminando de nuestro corazón esa mezquindad al momento de dar y estamos corrigiendo la desigualdad entre nosotros. Entonces, en este día deberíamos pensar que cada uno de nosotros debe aplicar estos dos principios para el momento de dar la ofrenda. Pensar en la necesidad del hermano, en los proyectos de la comunidad y en la extensión del reino de Dios sobre la tierra. Cuando vayas a ofrendar, piensa en esto primero: la necesidad de mi hermano, los proyectos de la comunidad. Hay proyectos que deben ser apoyados dentro de nuestras congregaciones. Y la extensión del reino de Dios sobre la tierra, el apoyo a los misioneros, el apoyo a los evangelistas, el apoyo a los que llevamos la palabra de un lado a otro. Así que te dejo estas dos preguntas para meditar en este día. ¿Estoy dando con alegría y convicción o lo hago por costumbre, por presión o por una emoción momentánea? Y la segunda, ¿mi manera de ofrendar refleja equilibrio y responsabilidad o estoy dejando de lado ya sea la generosidad o la prudencia al momento de ofrendar? Te dejo con estas dos preguntas para meditar. Que Dios te bendiga inmensamente y mañana vamos a tocar también un tema de la ofrenda, pero hablando acerca de la mayordomía directamente de parte de la iglesia de Corinto. Mi nombre es Iván Bonilla, un placer acompañarles en estos estudios bíblicos, en estos tiempos devocionales. No olvides darle like a este video, compartirlo con todos tus contactos y con tus amigos, comentar el video acerca de lo que Dios viene hablando a tu corazón. Que Dios te bendiga inmensamente y si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al correo ccvidanuevacolombia@gmail.com. Que tengas un bonito día.